Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat. Shabbat Shalom, familia, bienvenidos. Ya estamos. Bienvenidos, familia, nuevamente. Le damos gracias al Padre por estar nuevamente con ustedes, con esta enseñanza, con esta porción, la número 34. Ya vamos más de la mitad de las porciones de todo el año, de las 54 porciones que estudiamos durante todo el año. Bendito sea el Padre, porque nos introduce más y más en su Torá a medida que vamos avanzando, a medida que vamos estudiando semana a semana, alcanzando esos objetivos que el Padre nos coloca Shabbat tras Shabbat, de Shabbat en Shabbat, así como lo dice su palabra que nos iba a llevar de gloria en gloria, también nos lleva de Shabbat en Shabbat, dentro de ese ciclo profético, dentro de ese tiempo profético, dentro de ese mover ascendente en el cual nos lleva de Shabbat en Shabbat. De esa forma entendemos que somos pueblo del eterno Dios y que somos llevados por el Espíritu también, y además de que somos invisibles para las tinieblas, porque caminamos alineados en sus tiempos, porque caminamos firme en su dirección y no en lo que yo quiero hacer. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad del Padre y nos movemos en nuestra propia voluntad, en nuestro propio tiempo, entonces en ese momento nos salimos de cobertura de su pacto, de sus promesas, de lo que Él ha puesto sobre nosotros para guardarnos del enemigo. Bien, esto no quiere decir que no vamos a pasar por circunstancias difíciles, que no vamos a pasar por pruebas, porque es necesario pasarlos como novia, como pueblo del Eterno, para ser procesados, para ser hallados maduros delante del Padre y de esa forma avanzar en nuestro crecimiento en Él. Bien, entonces en esta porción tenemos la número 34 y damos inicio al libro de Números, con esta porción número 34, donde vamos a estudiar ya no como nos enseñaba el libro de Levítico, que estaba más enfocado en todo el sistema de lo que era de los levitas dentro del sacerdocio, de su función, no solo de los sacerdotes, sino también del levita. Vamos a estar estudiando un poco más ya en este libro. Vamos a ver un poco más del desenvolvimiento del pueblo antes de entrar a la tierra prometida, las circunstancias que pasan en el desierto, por qué ahora van a durar 40 años en el desierto, y muchas cosas más que vamos a estar aprendiendo en este libro. Bendiciones, familia, Shabbat Shalom, un buen día para todos. Bendiciones a las personas que se van conectando con nosotros en esta mañana para poder compartir la porción correspondiente a la parashá de esta semana. Como bien ya lo dijo mi esposo, ya vamos más de la mitad. Ya el día de hoy iniciamos con el libro de Números, esta parashá número 34. La vamos a encontrar, o la porción correspondiente a estudiar el día de hoy, es desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 4:20. Entonces nos encontramos cada semana a la expectativa, nos encontramos cada semana agradecidos con el Dios eterno por lo que Él nos permite recibir cada día de parte de Él, por lo que nos permite también transmitir a otros de lo que el Padre eterno nos regala. Así que bueno, queremos invitarle a que usted, su familia, podamos apartar este tiempo para poder entonces estudiar esta parashá, para poder honrar al eterno Dios y para poder, independientemente cada uno se encuentra en sus casas, este día poder detener nuestros pies, este día poder no hacer lo que nos place, sino deleitarnos en el Eterno y deleitarnos en su palabra. Así que entonces vamos a iniciar con la parashá de esta semana, con el estudio de esta semana. Como bien lo pueden observar, esta parashá se titula Bamidbar, que significa en la estepa. Entonces vamos a ver qué nos enseña esta porción de este primer capítulo del libro de Números. Y es que dice el primer versículo que le habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí. Recordamos entonces que
Cada parashá, cada porción se titula de acuerdo a cómo inicia el primer verso de lo que corresponde estudiar. Entonces, esta parashá Midbar o esta palabra Midbar significa estepa, desierto o conversación y se deriva de lo que es la palabra davar. La palabra davar tiene su significado en el hebreo y es la palabra hablar, la palabra conversar. Entonces, Midbar significa también una conversación. Ahora, nos hacemos una pregunta. Antes de seguir avanzando, antes de seguir viendo qué nos enseña este primer capítulo que nos habla y se titula El censo de Israel del pueblo en el Sinaí. Y es que ¿por qué el Eterno llevó a nuestro pueblo al Midbar, a la estepa, al desierto? Para hablar personalmente con su novia, entrar en el pacto matrimonial con ella y allí poder entregar la ketubá, es decir, ese contrato matrimonial. En Oseas 2:14 nos enseña la escritura, por tanto yo la atraeré y la conduciré al desierto y le hablaré en su corazón. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender aquí que cuando el Eterno nos convoca a la estepa, cuando el Eterno nos convoca al desierto, es porque Él quiere tener un trato personal y quiere tener un trato especial con cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Eterno quería con el pueblo de Israel. Entonces, no siempre la palabra desierto, como comúnmente lo hemos visto y como comúnmente lo hemos entendido, no siempre el desierto significa sufrimiento, que obviamente implica muchas de estas cosas, obviamente implica procesos, pero tenemos que aprender a ver estas cosas, estas circunstancias desde la óptica del Eterno y cuál es el provecho, cuál es el propósito, mejor dicho, por el cual el Padre nos lleva a ese proceso, nos lleva a ese desierto. Y es para tener entonces ese acercamiento, para tener esa comunicación especial con nosotros, para poder también entregarnos de su palabra, de su davar. Bien. Así es, yo quería agregar que esto es solo la punta del iceberg de una enseñanza que el apóstol Carlos Soto nos dio el día de ayer. Yo les quiero instar encarecidamente que pueda acercarse a la página del apóstol Carlos Soto del día de ayer para que pueda escuchar la enseñanza sobre el desierto, esa revelación que nos trae el Padre a través del apóstol Carlos Soto con esta palabra midbar y relacionada con la palabra davar, porque aprendimos o heredamos, mejor dicho, que el desierto es una situación de muerte, de una situación difícil, de decadencia, de depresión, de sufrimiento, de proceso fuerte, donde estamos siendo juzgados tal vez en muchas interpretaciones de cada uno, pero con la enseñanza del día de ayer, con la revelación que nos trae el Padre, que nos trajo el Padre el día de ayer, estoy seguro de que si usted no la escuchó, su perspectiva sobre el desierto va a ser totalmente diferente, no va a ser la misma, ya no va a responder con la misma actitud de decir que está pasando por un desierto, ya no lo va a hacer con la misma concepción en su mente de ese sufrimiento, de esa circunstancia difícil, sino de lo que el eterno Dios hizo con su pueblo al sacarlos de Egipto para atravesarlos por ese desierto y tener un encuentro íntimo con ellos. Entonces les invito a ver esa enseñanza porque sé que su perspectiva del desierto va a cambiar completamente. Así es, entonces avanzamos porque el verso 1 no termina ahí. Este primer episodio del censo de los hijos de Israel está entre el verso 1 y el verso 19, pero también dice el verso 1, o continúa diciendo el verso 1, que en el primer día del segundo mes, del segundo año, después que ellos habían salido de la tierra de Egipto. Y quiero detenerme acá nuevamente porque de igual forma, en este primer verso encontramos algo clave también para nosotros entender en este tiempo, y es cuando se menciona esta palabra en el primer día. Quiere decir que nos está hablando acá acerca de Rosh Hodesh. Y esto tiene que ver con directrices claras y con dirección. Es decir, cuando el Eterno o en esos días claves y en esos días específicos
que el Padre prepara para su pueblo, en esas convocatorias que el Eterno prepara para su pueblo, allí nosotros recibimos directrices claras y recibimos dirección. En este verso 1 podemos ver claramente cómo en ese día de Rosh Hodesh el pueblo, a través de Moisés, quien recibe palabra del Eterno, iban a recibir una directriz para hacer el censo, cómo debían hacer el censo. Entonces, es importante que nosotros podamos tomar esto en cuenta y quiero compartir con ustedes lo que enseña la palabra en Ezequiel 46:1, donde dice: así dice el Eterno, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá en el día de Shabbat y también se abrirá el día de la luna nueva o en Rosh Hodesh. Es decir, el día de Shabbat, día de Rosh Hodesh, el Padre abre una puerta para nosotros. Este día o estos días específicos son diferentes al resto de los días, diferentes a los 6 días de trabajo. Este día de Shabbat, el Padre prepara algo especial para nosotros, diferente a lo que puede hacer en nuestras vidas durante los 6 días de trabajo. Es una puerta abierta para nosotros y no podemos desaprovechar este tiempo específico, no podemos desaprovechar esta convocatoria que el Padre nos hace en el día de Shabbat y de igual manera en Rosh Hodesh. Porque allí vamos a recibir directrices, allí vamos a recibir esa dirección, esa respuesta que tal vez muchas veces estamos buscando. En el día de Shabbat y en el día de Rosh Hodesh vamos a recibir esas directrices de parte del Eterno Dios. Entonces vemos acá cómo se plasma en el libro de Números y cómo se da esa importancia de esas fechas específicas, de esos días específicos y cómo el pueblo recibía entonces directriz del Eterno en esos días específicos. De la misma manera, nosotros tenemos que estar a la expectativa de recibir del Eterno Dios su dirección para mi vida, para mi familia, para el lugar en donde yo estoy, en esos días claves que el Padre prepara para nosotros. Bien, luego les dice en el verso 2, levanta censo de toda la asamblea de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones, cabeza por cabeza, de 20 años hacia arriba, y todo el que pueda entrar al ejército en Israel, tú y Aarón los alistaréis por sus ejércitos. Entonces, entre el verso 2 y el verso 3 se da la directriz que ellos tenían entonces que todos los que fueran de 20 años para arriba por sus casas paternas tenían que hacer este censo cabeza por cabeza. Luego les dice en el verso 4, lleva contigo de cada tribu a alguien que es jefe de un clan y será de acuerdo a las casas de sus familias. Acá vemos entonces que el Padre Eterno escoge quién va adelante de la batalla, que el Eterno es un Dios estratégico y que ellos fueron designados por nombres, que en este censo que ellos iban a realizar, en esta organización que ellos iban a tener, iba a haber un jefe, iba a haber una persona también que estuviera al frente para poder organizar, porque eran muchísimos y ya vamos a estar viendo más detalladamente cuántos eran de cada una de las tribus. Entonces el Eterno es un Dios que trabaja con estrategias y Él designa, Él llama a las personas también por nombre. Bien, del mismo modo, así como fueron llamados Bezaleel y Aholiab, los que estuvieron frente a la construcción del tabernáculo, esto nos enseña que cada persona en el reino es llamada por nombre de acuerdo a su función. Todos tenemos una función en el reino, todos tenemos un llamado en el reino, tenemos que inquirir en el Eterno, saber cuál es esa función para nosotros entonces poder ser específicos, para nosotros poder dar en el blanco en aquellas cosas que nosotros vayamos a hacer en el reino. Entonces, de la misma manera como Bezaleel y Aholiab fueron llamados, fue el mismo Eterno quien los escogió para la construcción del tabernáculo. Acá también vamos a ver entonces cómo el Eterno prepara, organiza y llama a esas personas específicas para esta organización, para este censo. Bien. Yo quiero decir algo acá también, es importante este punto de que podamos estar claros de cuál es nuestra función, cuál va a ser nuestra asignación dentro del cuerpo del Señor en el caso de una congregación específica en el cual hoy estemos.
y esto también es personal, obviamente, cada quien tiene que velar por esto y ser consciente de esto para caminar sobre un rumbo adecuado, fijo, ya establecido por el Eterno y conocido por nosotros, o al menos no estoy diciendo que esto es definitivo y el Eterno nos habla completo todo lo que vamos a hacer. Él nos empieza a hablar, nos va revelando, pero debemos ir enrumbándonos sobre ese camino. Y además, también les quiero mencionar sobre pastores, líderes de congregaciones, sobre este punto es muy, muy importantísimo, porque de nada sirve, mejor dicho, voy a cambiar la frase, no es de provecho o es el fin de una congregación tener 100, 200, 500, ir sumando miembros a la congregación y que simplemente vayan sentándose cada servicio, en cada culto, cada vez que hay una reunión, entonces tener la mayor cantidad de gente o que se vaya llenando la congregación. Bendito Dios, y va añadiendo a las personas cada día los que han de ser salvos, como lo dice su palabra, pero también es nuestro trabajo como líderes, como pastores de una congregación, es en instruirlos, afirmarlos en ese llamado a cada quien, poder identificar en cada uno de ellos, de esos miembros en la congregación, para ser formados, trabajados acorde a esa función, porque esa es nuestra responsabilidad, no es simplemente dar un discurso, dar una enseñanza, una prédica en el día del culto, el día de servicio y así semanalmente. Debemos entrenar al pueblo, formar al pueblo y para eso es necesario identificar cuál va a ser su rol, cuál va a ser su función dentro del cuerpo, la razón por la cual el Padre los ha traído a la congregación. Entonces, ojo con esto, pueblo, estemos apercibidos de qué es lo que el Eterno quiere con la congregación en general, pero también con cada persona en específica dentro de sus equipos de trabajo, equipos de ministerio, para así poder avanzar adecuadamente. Bien, entonces antes de seguir con el resto de versículos, ¿por qué el Eterno ordena este censo? El pueblo se alistaba para salir a la tierra de Canaán, para salir a esa conquista, la tierra prometida. El camino a la promesa estaba lleno de dificultades y obstáculos, guerras por las cuales iban ellos a tener que enfrentarse porque les iban a impedir llegar a la tierra prometida y por eso se necesitaba un ejército. Pero un ejército que no iba a luchar solo, que el Eterno habitaba en medio de ellos y el Eterno iba delante de ellos como poderoso gigante. Entonces, obviamente, aparte de todo esto, entendiendo que el Eterno era quien estaba en medio de ellos, quien iba a ir delante de ellos, tenían que tener una planificación y una organización. Esto también nos da esta buena práctica a nosotros, que aunque sabemos que tenemos al Padre, tenemos al Eterno a nuestro favor, siempre también tenemos que trabajar de una manera organizada y bajo las directrices del Padre, no movernos a la ligera por simplemente decir el Eterno va conmigo y yo voy a hacer esto y ya, no. Tenemos que ser organizados. Ellos se movieron por directriz del Eterno y cómo el Eterno los iba conduciendo en ese tiempo. Bien. Luego dice entre el verso 5 y el verso 15 que debían de presentarse varones de acuerdo a cada tribu, y dice que de la tribu de Rubén se iba a presentar Elisur, hijo de Sedeur, que de Simeón debía presentarse Selumiel, hijo de Zurisadai, de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, de Zabulón debía presentarse Eliad, hijo de Elón, de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De la misma manera de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, de Dan, debía presentarse Aieser, hijo de Amisadai, de Aser, Pagaliel, hijo de Ocrán, de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, y de Neftalí, Aira, hijo de Anam. Recordamos también, nos dice entre el verso 16 y el 17 que estos fueron los designados entre las asambleas, jerarca de las tribus de los padres y cabeza de millares de Israel. Y dice que tomó Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por nombre. Tenemos también que entender que estos hombres, que estos varones que fueron designados bajo esa responsabilidad, eran hombres también que tenían que estar instruidos en la Torá, eran hombres que tenían que estar alineados también a la Torá para obviamente ellos también poder dirigir y conducir
a el resto del pueblo, al resto de las personas. Y dice acá que tenían que ser jerarcas, entonces, y como lo dice la Escritura, fueron designados por nombre, fueron llamados por nombre. Iba a haber una responsabilidad, un peso sobre ellos para dirigir al resto del pueblo. Y quiero mencionar entonces en el segundo episodio donde nos habla acerca del número de los censados de acuerdo a cada una de las casas paternas. Esto lo encontramos en el capítulo 1 entre el verso 20 y el verso 46, pero como pueden ver en la presentación, a través de este cuadro hicimos ese resumen para que entonces cada uno de ustedes puedan ver cuánto de cada tribu, cuántos fueron los llamados para este censo. Bien, y dice entonces que de los hijos de Rubén, el número o el total de todos, quiero leer los primeros versículos y luego lo vamos resumiendo. Dice, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres y conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años hacia arriba y todos los que podían salir a la guerra, fueron 46.500. De esta misma manera se va expresando de cada una de las tribus. De Simeón fueron 59.300, de Gad 45.650, de Judá 74.600, de Isaacar 54.400, de Zabulón 57.400, de Efraín fueron 40.500, de Manasés 32.200, de Benjamín 35.400, de Dan 62.700, de Aser 41.500 y de Neftalí 53.400. Y el total de todos ellos fueron 603.550. Es importante también resaltar que en el censo, como bien lo leímos en el verso 1 del capítulo 1, dice que fue el primer día del segundo mes del segundo año y que ellos debían partir, o en el momento en que ellos debían partir, lo menciona en Números capítulo 10, 11, lo vamos a estar estudiando en otra enseñanza, en otra para allá, pero queremos resaltarlo el día de hoy. Dice que el día 20 del segundo mes del segundo año. Esto nos enseña, o a través de acá nosotros podemos ver entonces que ellos tenían menos de 20 días para censar a miles de personas, para censar a todas esta cantidad de personas que ya vimos en el cuadro anterior, en la presentación anterior, que no eran 5, no eran 10, no eran 15, 20 personas, era gran número de personas por cada una de las tribus. Entonces, algunos principios del reino, mejor dicho, que nosotros podemos resaltar acá, que nosotros podemos ver acá, es eficacia, orden, obediencia y disciplina. Cada uno de estos principios, cada una de estas cualidades se vieron reflejadas para que ellos entonces en el lapso de este tiempo o de estos días, mejor dicho, que ellos tenían para realizar ese censo, pudieran hacerlo de la mejor manera. El censo también se realizó como preparativo para conquistar la tierra prometida. Y quiero decirte algo, y es que el Eterno, antes de entregarnos algo, organiza cosas en nuestras vidas, pone orden y nos prepara para entregarnos lo prometido. Así que antes que nosotros vamos a recibir algo, el Padre necesita traer orden sobre nuestra vida, necesita alinear quizás cosas que no están alineadas a su palabra, alineadas a su Torah, necesita sacar también muchas veces cosas que nos impiden a nosotros avanzar en el reino, avanzar en nuestro llamado, y necesita entonces prepararnos para la conquista, y para eso es que ellos nos va a entregar. Muchas veces quizás nos quejamos de algo, nos quejamos de una situación, nos quejamos de una circunstancia, sin entender que esto es una preparación de parte del Eterno para esa tierra prometida que Él nos va a entregar. Por eso, familia hermosa que nos están viendo y que nos están acompañando en esta mañana, en este día de Shabbat, tenemos que estar siempre apercibidos, tenemos que tener siempre nuestro oído apegado a lo que el Padre nos quiere decir, a lo que el Eterno nos quiere decir, para movernos bajo su dirección, para movernos bajo su diseño y para entender entonces esas circunstancias por las cuales pasamos. Muchas veces son buenas, muchas veces no son tan buenas, pero entender por qué estamos pasando por aquello. Bien,
Los siguientes versos dice entonces que ya finalizando esta parte, cuando vimos el conteo de cada una de las tribus, dice que esos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres. Vimos que eran los que eran de 20 años para arriba, fueron todos los contados 603.550. Ahora, este capítulo nos habla acerca también del nombramiento de los levitas. Esto lo vemos entre los versos 47 y 51 para ir finalizando con el capítulo número 1. Dice que los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos porque el Eterno le indicó a Moisés que no debían contar esa tribu ni tomarlos en cuenta entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque sobre los levitas dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, sobre los utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos iban a llevar el tabernáculo, todos sus enseres, ellos iban a servir en el tabernáculo e iban a acampar alrededor del tabernáculo. Entonces los levitas tenían una función específica, tenían un llamado específico también, por eso ellos no iban a ser contados. ¿Cuáles eran las funciones? Encargarse del tabernáculo, servir en el tabernáculo, armar y desarmar el tabernáculo, trasladarlo, y ya vamos a ver también que ellos iban a acampar alrededor del tabernáculo. Y en el verso 3 pues se ve también, en el capítulo 3, perdón, la distribución de los hijos de Leví. Bien, y para finalizar con este capítulo, dice entre el verso 52 y 54 que los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento junto a su estandarte por sus ejércitos. Los levitas acamparán en torno al tabernáculo del testimonio para que no venga la ira sobre la asamblea de los hijos de Israel. Los levitas cuidarán de guardar el tabernáculo del testimonio. Una de las funciones entonces era cuidar y guardar el tabernáculo. Y dice el último versículo, los hijos de Israel hicieron todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés, así hicieron. Muy importante resaltar también este versículo, que todo lo hicieron conforme al Eterno le habló y le indicó a Moisés. Bien, de esta manera pasamos al capítulo 2. Y este capítulo 2 nos habla acerca del campamento, los jefes, y vamos a estar viendo entonces cómo fue la distribución de cada una de las tribus. En el verso 1 y 2 dice que le habló el Eterno a Moisés y Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su propio estandarte bajo las insignias de sus casas paternas, dando frente a la tienda de reunión, acamparán en su derredor. Bien, también tenemos que entender acerca de la disposición del campamento, y esto es un estudio también que pudimos obtener en la Biblia Kadosh. La nación de Israel estaba organizada en tribus por varias razones. Una de ellas era que era un medio eficaz de administrar y gobernar a un grupo tan grande de personas. Número 2, que se hacía más fácil también la división en la tierra prometida. Número 3, era parte de su cultura y herencia. Recordemos que la gente en ese tiempo no era conocida por sus apellidos, sino por su familia, por su clan o tribu. Número 4, se podía llevar más fácilmente un registro de las genealogías cuando las tribus estaban juntas. Y número 5, los viajes eran más eficaces, todas las personas conocían el estandarte de su tribu y de esta manera permanecían juntos y evitaban perderse. Se tenía una mayor organización para que entonces ellos pudieran avanzar y no anduvieran perdidos y no se armara entonces un desorden. Bien, vamos a ver ahora cuál iba a ser la distribución entonces de cada tribu, dónde se iban a ubicar ellos. En este segundo episodio del capítulo 2 veremos que la tribu de Judá iba a acampar o debía acampar al lado este, o lo que conocemos también como al oriente. De igual forma se menciona acá entre el verso 3 y el verso 9, lo vamos a estar resumiendo a través de este cuadro. Como pueden ver en la presentación, se menciona la tribu, cuál iba a ser el príncipe que iba a estar al frente y cuál era el número de ellos. Entonces, en el caso de la tribu de Judá, dice que el príncipe que iba a estar al frente era Naasón, hijo de Aminadab.
En el caso de Isaacar, el príncipe era Natanael, hijo de Suar, y en el caso de Zabulón, Eliab, hijo de Nelón. Estas 3 tribus son las que iban a acampar al este o al oriente. Dice que el total de ellos eran 186.400 y que ellos iban a marchar, y marcharían delante o eran los que saldrían primero. Es decir, no era solo en el orden en el que iban a acampar, sino también en el orden en el cual iban a marchar una vez que la nube se levantara y el Eterno iniciara ese nuevo emprendimiento, ese nuevo camino. Recordemos que todo esto es con la expectativa de la conquista de la tierra, no con la expectativa de pasar 40 años en el desierto. Es obviamente de esa forma. Ellos ya estaban prontos, se estaban organizando para conquistar la tierra, entonces van a acampar de esta manera y van a marchar de esta manera. Muy posiblemente esto también funcionará como estrategia de batalla, ese orden de marcha dependiendo de los grupos que se armaran en su especialidad, en su función para la guerra. Sin embargo, repetimos, esto es con la expectativa de la conquista de la tierra. Así es. Bien, entonces ya vimos, estas eran las tribus muy pendientes porque luego vamos a estar viendo de una manera un poco más visual cómo era la organización. Pero estas eran las 3 tribus que iban a estar al este o al oriente. Luego se menciona entre el verso 10 y el verso 17 las tribus que iban a acampar al lado sur. Y dice que de la tribu de Rubén iba a estar el príncipe, iba a ser Elisur, hijo de Sedeur, de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, y de Gad iba a ser Eliasaf, hijo de Reuel. Y bueno, pueden ver el número del cuerpo de personas que iba a estar en el ejército. El total de ellos iba a ser 151.450 y dice que este grupo iba a salir de segundo. Luego se menciona las tribus que iban a acampar al lado oeste o al lado occidente. Iban a ser las tribus de Efraín. El príncipe sería Elisama, hijo de Amiud. De Manasés iba a estar Gamaliel, hijo de Pedasur. Y de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. El total de ellos, el número de ellos iba a ser 108.100 personas y este grupo iba a salir de tercero. Y el último grupo que iba a estar acampado al lado norte era la tribu de Dan, con Ahiezer, príncipe, hijo de Amisadai. De Aser iba a ser Pagagiel, hijo de Ocrán. Y de Neftalí, Aiara, hijo de Nan. El total de ellos iba a ser de 157.600 y este grupo iba a salir de último. Bien, como pueden observar acá en la imagen, podemos ver entonces, como les indiqué, de una manera un poco más visual la distribución de las tribus. Acá podemos ver entonces que al norte iba a estar Dan, Aser y Neftalí. Al sur iba a estar Gad, Simeón y Rubén. Al este iba a estar Judá, Isaacar y Zabulón. Y al oeste Benjamín, Manasés y Efraín. Y también podemos ver acá el tabernáculo y la ubicación, que también lo vamos a estar estudiando en el capítulo 3. Como bien vimos, los levitas se ubicaron de acuerdo a los hijos de Leví. Vemos acá dónde iban a estar los meraritas, los gersonitas y los coatitas. Bien, y acá pues les coloqué otra imagen para que podamos observar mejor esta distribución. Y de esta manera también finaliza el capítulo número 2 y los últimos versículos dicen: tales fueron los alistados de los hijos de Israel por sus casas paternas. Todos los alistados de los campamentos por sus ejércitos fueron 603.550, pero los levitas no fueron alistados entre los hijos de Israel, tal como el Eterno había ordenado a Moisés. Y dice que los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moisés. Así acamparon también según sus estandartes y así emprendieron la marcha, cada uno conforme a su familia y según sus casas paternas. Les repito nuevamente, vemos acá entonces un tema de organización, un tema de orden, unidad y acuerdo. Ellos estuvieron en orden, estuvieron en unidad, estuvieron en acuerdo e hicieron todo conforme al Eterno le había ordenado a Moisés.
Así es. Quiero recordar también en relación a este campamento del pueblo de Israel, que entre ellos también marchaban los hijos de Coat, los meraritas y los gersonitas. Marchaban en el centro, iban en el centro de ese orden de marcha para ser guardados, para guardar los utensilios del tabernáculo. Sin embargo, el arca siempre marchaba adelante. Cuando se iba a la batalla, cuando iban a entrar a la tierra, el arca siempre iba adelante. La presencia del Eterno los iba guardando. También en relación a su acampar, este es un modelo que el Eterno le habla a Moisés en reflejo de lo que estaba establecido en el cielo, de lo que está, mejor dicho, conforme le mostró el Eterno a Moisés, así también le habló, le explicó, le detalló para que asimismo ellos lo hiciesen sobre la tierra, es decir, como sombra de lo que está en el cielo. Bien, entonces podemos ver como en el libro de Ezequiel, en el libro de Apocalipsis, hay 4 seres vivientes que rodean al Eterno, que rodean el trono, que guardan la presencia del Padre. Asimismo, estos 4 grupos de tribus que iban a rodear el tabernáculo, lo vemos como ese reflejo de esos 4 seres vivientes que guardan la presencia del Eterno. Como lo vemos en el libro de Ezequiel, como lo vemos en el libro de Isaías. Entonces, vemos cómo este reflejo representa la cobertura, no solo la presencia del Eterno en medio de ellos, sino también ellos con celos guardar de todo ataque externo. De hecho, el Eterno dice que cualquier extraño que se acerque al tabernáculo debía morir por acercarse hasta su presencia. De igual manera, la palabra nos dice que nadie puede ver el rostro del Eterno porque si no iba a morir. Entonces, ellos obedientemente hacen todo esto, se organizan de acuerdo a sus tribus, a sus estandartes, y de esa forma están ubicados en lo que debían hacer para guardar el tabernáculo, pero también en su función para el orden de marcha, para caminar. No solo la función que vamos a ver un poco más detallada de los levitas, sino de la tribu, del pueblo como tal. El pueblo, al parecer, o si lo vemos superficialmente, ellos simplemente estaban acampados y punto. Pero no es así, tenían también una función específica. Eso nos habla de la función que el Eterno nos entrega a nosotros para que seamos celosos también, por muy pequeña que pueda parecer, por insignificante que a los ojos de los hombres pueda parecer, para el Eterno no lo es, porque Él nos va entregando gradualmente, Él nos va entregando de una porción menor a una porción mayor, no solo de todas sus bendiciones, sino también de responsabilidad, de asignación, de demanda. Entonces Él va a demandar a cada uno según su obediencia y su fidelidad permanezca en lo que se le ha entregado previamente. Eso va a ir en aumento. Repito, la asignación del pueblo o su campamento podría parecer tal vez insignificante o superficial si lo pasamos así, pero tenían una función específica de guardar el tabernáculo y también guardar al pueblo y a los levitas en su orden de marcha en caso de algún ataque del enemigo. Bien, avanzamos al capítulo 3 y en este capítulo 3 nos empieza relatando la genealogía de Aarón y Moisés o sus hijos. En este caso específico, los hijos de Aarón, donde nos dice, porque se empieza a contar ahora a los levitas. El Eterno no permitió que fuesen contados entre las 12 tribus, sino que ahora iban a ser contados aparte. Ahora, recordemos que el Leví era un hijo de Jacob, pero él fue apartado por el Eterno para que no fuese contado entre ellos, y en sustitución de ellos iban a ser contados los hijos de una de las tribus de los hijos de José. Entonces los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, pasaron a sustituir a José como tal y a la tribu de Leví dentro de ese conteo de las 12 tribus.
Bien, esto para que quede claro, porque el Eterno aparta la tribu de Leví para sí y se cuentan otras 12. Entonces muchos dirán, eran 13. No necesariamente, es que estos dos eran hijos de José, Efraín y Manasés, y uno pasó a ser contado por José y el otro pasó a ser contado por Leví para contar esas 12 tribus, porque Leví fue apartado para el Eterno. Bien, ellos nos dice acá, entonces, continuando con Aarón, la genealogía de Aarón, sus hijos, dice que fueron Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, pero Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño, fuego que el Eterno no les mandó delante de su presencia. Ya estudiamos esta parte, ya grabamos la enseñanza, usted la puede buscar no solo en nuestra página de Facebook, sino también en nuestro canal de YouTube. Ahí va a encontrar y profundizar sobre este fuego extraño y qué fue lo que sucedió. Entonces ellos dicen que el Eterno le sigue diciendo, luego de contar a Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar, los hijos de Aarón, que ahora van a apartarse, las tribus de Israel van a apartarse, la tribu de Leví va a apartarse para el Eterno. Números 3, 5 al 6 nos dice, el Eterno habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan y desempeñen el cargo de él. Bien, esto nos habla de cuál iban a ser estas responsabilidades, este servicio que iba a realizar la tribu de Leví. Aquí se va a dar a detalle ahora lo que ellos van a hacer. Estas dos responsabilidades, servir al Eterno, pero también asistir a Aarón y a sus hijos dentro de su función sacerdotal. Los hijos de Leví iban a acompañar a los sacerdotes para asistirlos sirviendo en el tabernáculo y sirviendo en el ministerio que tenía Aarón y sus hijos. Por eso se detalla en los primeros 4 versículos de este capítulo 3, Aarón y sus hijos como los sacerdotes, digámoslo de esta manera, los principales dentro de esa función, y asistiéndolos iban a estar los hijos de Leví, pero esta asistencia, esta función de servicio no iba a ser solo para Aarón, sino específicamente para el Eterno. Entonces hay que tener cuidado acá de dónde estaba su corazón o dónde debía estar su corazón, sirviendo al Eterno, pero también sirviendo en su responsabilidad, en su asignación. Entonces no podemos decir que servimos a Dios sin someternos a las autoridades puestas por él. Los levitas no podían entonces realizar su servicio desligado del sacerdocio, desligado de Aarón y sus hijos, porque eran esa autoridad puesta por el Eterno, esos principales puestos por el Eterno dentro de la función sacerdotal. Bien, esto nos deja también como enseñanza. Nosotros en las congregaciones, el Eterno pone principales, pone pastores, pone personas para guiar en el servicio, para dirigir en el servicio. Nuestra función dentro del reino, para guiar a esas personas y que esas personas puedan sujetarse para ser instruidos, para ser guiados. Nadie puede decir que va a amar al Eterno si no se sujeta a las autoridades puestas por él. Entonces esto debe estar presente en nuestras vidas todos los días. Por más reconocimiento, por más años de trayectoria, por decirlo de esa manera, que un pastor, que un profeta, que un apóstol pueda tener, no puede pensar ni se puede formar en su mente, en su vida, en una concepción de que él es el más alto, ya no hay más nadie por encima de él, entonces todos tienen que sujetarse a él. Tiene que tener siempre su posición correcta, que es servir al Eterno y de esa forma también guiar a otros. Estar sometido al Eterno y también sujetarse a una autoridad. Bien, entonces de esa forma el Eterno escoge a los hijos de Leví para guiarlos. Es importante mencionar que el servicio es un privilegio. La honra no es por rango y el servicio no es por paga. Se sirve por amor. Voy a repetir que el servicio es un privilegio. Esto fue un privilegio que le asignó el Eterno a los hijos de Leví, como también a Aarón y a sus hijos. La honra no es por rango.
y el servicio no es por paga, se sirve por amor. Esta es una frase que también nos ha enseñado el apóstol Carlos Soto y que debe formar parte de nuestra vida todos los días. Por eso mencionaba, no importa cuántos años tengamos nosotros en el ministerio, siempre debemos reconocer nuestra posición delante del Padre para servir a otros y caminar siempre en humildad, humillado, rendido al Padre. Bien. Seguidamente en los versículos 7, 8 y 9 vamos a detallar un poco más lo que ya mencionaba mi esposa, esa asignación, responsabilidad y ministerio que iban a tener los hijos de Leví para los sacerdotes en el tabernáculo y para el pueblo. Por eso resalto en amarillo parte de esta asignación, responsabilidad y ministerio que van a tener los hijos de Leví. Cumplirán el servicio para él. ¿Para quién? Para Aarón y sus hijos y para toda la asamblea iban a cumplir este servicio ante la tienda de reunión para ocuparse en el servicio del tabernáculo. Ellos entonces iban a entrar para ministrar, para servir, para asistir a Aarón y a sus hijos, pero también para asistir al pueblo dentro de sus sacrificios, todas las ofrendas que ellos llevaran, y cuidarán todos los utensilios de la tienda de reunión. Aquí vemos una responsabilidad importante. Ellos entonces también tenían que cuidar todas las cosas, velar de que todo se mantuviese limpio, en orden, sea guardado. Pero también dice que ellos cuidarán la observancia de los hijos de Israel para servir en la labor del tabernáculo. Esto nos enseña que cuando un hijo de Israel, una persona del pueblo, se acercara para presentar sus ofrendas, los levitas también debían inspeccionar que esto se hiciera correctamente. También era parte de su función instruirlos en esos detalles que estudiamos la mayoría en el libro de Levítico. Vamos a estar profundizando más adelante con otros, pero ahí vemos también una gran cantidad. Debían también instruirlos en esos detalles para que lo hiciesen correctamente. De esa forma ellos servían en el tabernáculo, en la labor del tabernáculo. Y luego dice el Eterno: harás pues donación de los levitas a Aarón y a sus hijos. Ellos les son enteramente cedidos de entre los hijos de Israel. Iban a tener en su cargo, en su responsabilidad a los levitas. Repito, no es para pisotearlos, no era para posicionarse encima de ellos, para colocarse encima en una pirámide como los jefes de todos ellos, sino en su función de asistencia. Ellos debían instruirlos, debían permanecer firmes, fieles, tanto los levitas como los sacerdotes. Entonces acá vemos en general ese detalle de la asignación, responsabilidad y ministerio de los levitas para el Eterno, para los sacerdotes, para el pueblo y para el tabernáculo. Bien, entonces seguidamente dice que los iba a constituir para que asistiesen al sacerdocio y nadie extraño se podía acercar. Pero luego nos habla el Eterno en relación a por qué está mencionando a los levitas, por qué los está escogiendo en lugar de los primogénitos. Y vamos a aclarar bastante acá. Dice el verso 12: en cuanto a mí, he aquí he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito que abre matriz entre los hijos de Israel. Los levitas me pertenecen porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, consagré para mí todos los primogénitos de Israel. Así de hombres como de animales, míos son yo el Eterno. Es decir, aquí dice que estaban en el primer día del segundo año desde la salida de Egipto. Ya tenían 2 años en el desierto. Y acá el Eterno resalta lo que hizo hace 2 años cuando los saca y mueren los primogénitos en Egipto. Entonces, en lugar de los primogénitos del pueblo, él escoge para sí a los levitas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Por el pecado del becerro. Pero ya vamos a ver
más a detalle, como nos dice en el libro de Éxodo, nos habla acerca de esto que lo voy a estar detallando. Entonces, quiero recordar en este punto que esto sucede por el pecado del becerro de oro. El Eterno apartó para sí a los primogénitos para que fungiesen como esos levitas, como esos sacerdotes en el tabernáculo, en la presencia del Eterno, ministrasen en la presencia del Eterno. Pero ellos pecan, el pueblo de Israel peca en el desierto con el becerro de oro. Y Moisés hace un llamado. ¿Quiénes son? Acompáñenme los que los que son celosos del Eterno, los que van a permanecer fieles al Eterno. Dice que se levantaron solo los levitas. Y Moisés le dice que maten a todo aquel que había adorado al becerro de oro, y murieron en ese día como 3,000. Al levantarse los levitas en temor del Eterno, entonces Él los escoge a ellos en lugar de los primogénitos. Quiere decir que el sacerdocio, el ministerio levita debía ser para los primogénitos, según el orden que había establecido el Padre, por el cual Él los aparta para sí. Esto es restaurado con Yeshua. Yeshua, como el primogénito, Él retoma esto que el Padre había establecido desde el principio, que sean los sacerdotes, el sacerdocio. Por eso Yeshua también es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ya no según el sacerdocio arónico, sino según los primogénitos. Por eso todas las regulaciones en cuanto al sacerdocio arónico, donde tenían que hacer sacrificios para sí mismos, mediar entre el pueblo, ahora ya no está vigente. Todos estos sistemas de culto relacionados al sacerdocio arónico ya no está vigente, sino es ahora de acuerdo a los primogénitos con Yeshua según el orden de Melquisedec. Bien, sigamos entonces, ya voy a hablar un poquito más sobre esto, pero ahí lo vamos a ver más a detalle en los siguientes versículos, ya que el Eterno lo estableció así en la Torá. Bien, dice que los levitas fueron contados en esta pantalla. Vamos a ver resumido los versículos siguientes, en los cuales nos habla de los números de los contados, su posición dentro de el campamento y también la función o lo que iban a tener cuidado cada uno de ellos, En esta porción vamos a nombrar estas cosas, y en la siguiente vamos a estudiar cada una de estas tribus de Leví, de estos hijos de Leví en específico. Entonces, de los contados de los hijos de Leví, nos dice en el verso, en el capítulo 3, que fueron 22,000. Fueron 22,000 los contados. Y de los hijos de Leví, sus hijos son Gersón, Coat y Merari. De Gersón fueron 7,500 con Libni y Simiel. De Coat 8,600 con 4 hijos. Y de Merari 6,200 con sus principales Mahli y Musi. Bien, entonces acá vemos resumidos esos versículos. Quisimos condensar bastante esta enseñanza en estas láminas para que usted la pueda ver más detalladamente, se pueda hacer más visual en la lectura. Usted lo pueda repasar. Le recuerdo, y abro en esta parte un paréntesis para recordarles que puede compartirnos su correo, y nosotros con todo amor del Padre le vamos a estar haciendo llegar las diapositivas, la presentación, para que, como les menciono, ustedes mientras repasan el estudio puedan ver en la pantalla y sea un poco más fácil la comprensión en relación a la lectura. Bien, entonces acá tenemos las familias de Leví y cuántos fueron y sus descendientes. Entonces ahora nos detalla la Torá en esos versículos en cuál iba a ser la responsabilidad de cada uno en el cuidado del tabernáculo. De los de Gersón, de los hijos de Gersón, ellos iban a estar a cargo de la tienda y su cubierta, de las cortinas de las puertas del tabernáculo de reunión, de las cortinas del atrio, de la cortina de la puerta del atrio, las que están junto al tabernáculo, y el atrio, las cuerdas. Es decir, ellos iban a estar
a cargo también de las cortinas de la puerta de la entrada, del atrio, de la puerta exterior, por decirlo de esa manera. Luego nos dice cuál iba a ser la responsabilidad o a qué iban a estar a cargo los hijos de Coat. Ellos iban a estar a cargo del arca, de la mesa, de la menorá, de los altares, tanto el altar del incienso como el altar de bronce. Iban a estar a cargo de los utensilios del santuario, lo que se utilizaba dentro del santuario o del tabernáculo, que todos estos utensilios, los despabiladeras, la de remover en el altar de oro donde se colocaban esos carbones y ahí se colocaba el incienso. Bien, todos esos utensilios. Y también iba a estar a cargo del velo con todo su servicio, es decir, del velo de separación, el que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ellos iban a estar a cargo de todo esto. Los hijos de Merari nos detalla también que iban a estar a cargo ahora de las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas, las basas, todos sus enseres, es decir, los aros, los ganchos, las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Ellos iban a estar a cargo, por decirlo de una manera, de estas cosas más pesadas. Sin embargo, esto se está detallando para que cada cual sepa cuál iba a ser su función, dónde estaba su asignación y sus responsabilidades. Esto obviamente lo podemos resaltar para cuando ellos iban a marchar. Ellos iban a marchar, se debía desarmar todo y cada cual debía tomar su parte, que como lo mencioné, vamos a estudiarlo ya en la siguiente porción. Entonces, así iban a estar distribuidos sus campamentos, los hijos de Leví alrededor del tabernáculo. Los meraritas iban a estar al norte, al lado norte, junto con la tribu de Dan, el grupo de Dan. Al occidente iban a estar los gersonitas junto con el grupo de Efraín, como los principales de los 4 lados del campamento. Al sur iban a estar los coatitas junto con el grupo de Rubén, y al oriente iban a estar Moisés y Aarón. Sus tiendas iban a estar ahí frente a la entrada del tabernáculo, frente al Eterno, y ningún extraño se podía acercar, nos dice la Torá. Ellos iban a estar ahí para velar en la presencia del Eterno, en la entrada de la presencia del Eterno. Eso también nos deja una enseñanza a nosotros, como los sacerdotes estaban aprestos para directamente estar frente al Eterno, estar siempre apercibido, velando en la presencia del Eterno, y no alejarse, no estar alejados. Ellos no estaban fuera del campamento. Nosotros también habitamos en la presencia del Eterno, Él habita en nosotros y no estamos lejos, hemos sido hechos cercanos al Padre, en su intimidad, en su secreto. Más allá también de lo que nos enseña en esta porción de estar en el desierto, en ese lugar de encuentro donde el Eterno conversa con nosotros, con su pueblo. Entonces acá vemos en los siguientes versículos, desde el 40 al 51, el por qué fueron escogidos los levitas en lugar de los primogénitos, y también la sustitución de ellos al ser censados. Dice que fueron censados los levitas y fueron hallados 22,000, como lo mencioné. Eran pocos en relación a las otras tribus. Bien, sin embargo, el Eterno dice que se debían contar todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y dice el verso 40, lo voy a leer en específico. Cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Es importante mencionar esto. ¿Por qué? Ya lo voy a aclarar. Entonces, Éxodo 12:29 dice, para irnos hasta el momento en el cual van a salir de Egipto, Éxodo 12:29, con la última plaga, dice que aconteció que a la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. La plaga era para morir
o el decreto era de muerte para todos los primogénitos de esa tierra, fuesen hijos de Israel, o fuesen egipcios, o fuesen de otra nación que estuviesen habitando ahí. Todo primogénito debía morir. En la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Éxodo 12:29 nos detalla y nos dice en específico que todos debían morir. Sin embargo, ¿qué hace el Eterno para que sus hijos, sus primogénitos, Israel, no muriesen? Les da el Pesaj. Ya estudiamos este tema. Ellos con el Pesaj guardan y la muerte pasa de ellos y sus primogénitos no mueren. Por causa de esto es que entonces son consagrados los primogénitos para el Padre. E inmediatamente después, en el siguiente capítulo 13 del libro de Éxodo, el Eterno hace énfasis en esto y le dice a Moisés: conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. ¿Por qué dice también los animales? Porque el decreto era de muerte para hombres, animales, esclavos, todos. Entonces todos estos debían morir. Moisés en ese momento les dice a los hijos de Israel: cuando ustedes entren, recuerden que el Eterno los sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Cuando entren en la tierra y la posean y la conquisten y se establezcan y se distribuyan en todas las tierras, parafraseo esos versículos. Luego en el verso 12 él le dice: harás que todo el que abra la matriz sea dedicado al Eterno, y de todo primogénito primerizo de la cría de los animales de machos serán para el Eterno. Es decir, todo el que abre matriz y de los animales también, todos serán dedicados al Eterno, excepto todo primogénito de asno, el cual sustituirás con un cordero. Esto sería otra enseñanza aparte, habla de Yeshua y de Efraín. Y si no lo sustituyes, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos. Aquí Moisés entonces obedece el mandato del Eterno, consagra a los primogénitos al Padre, y ahora ellos se le iban a pertenecer. Sucede lo del becerro de oro en el desierto. Ellos ahora, por este pecado, ya no van a tener este privilegio. Sin embargo, el decreto permanece de los primogénitos para el Eterno, pero él ahora aparta a los levitas para que los sustituyan en esa función, o sean redimidos con los levitas, los primogénitos, para servir delante del Eterno. Sin embargo, nos dice la Torá que de los primogénitos estaban sobrando 273. ¿Y qué vamos a hacer ahora? El mismo Eterno Dios les da la respuesta y les dice que debían dar 5 shekel por persona, en total 1,365, a Aarón y a sus hijos, para el servicio del tabernáculo. Iba a ser este dinero para el arca del tabernáculo, el cofre, pues. Bien, entonces de esta forma quedan sustituidos los primogénitos por los levitas hasta que Yeshua viene para restaurar esto y él ahora ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec como primogénito del Padre. Él redime nuestro pecado, redime nuestras faltas y ahora nosotros somos sacerdotes juntamente con él. ¿Por qué ahora nosotros somos sacerdotes? Porque Yeshua es primogénito y nosotros al hacernos uno con él, como sustituto nuestro muere por nosotros y ahora nosotros pasamos a ser consagrados para el Eterno como primogénitos, como Yeshua, y también recibimos todos sus privilegios, dentro del cual está ser sacerdotes, ser un reino sacerdotal. Entonces, todo el que era sustituido por otro pasaba a ser consagrado. En este caso, en relación a los animales, los sacrificios, como también se pagaba al año, se debía pagar un shekel por cabeza, un precio por cabeza para redimirlos. Bien, todo esto habla de Yeshua y era sombra de él. Sin embargo, espero haberle explicado lo mejor posible en relación a este tema. De esta forma finaliza el capítulo 3 y pasamos al capítulo 4, donde el Padre nos empieza a detallar la tarea de cada uno de los hijos de Leví en relación a su función en el tabernáculo. Y en esta porción vamos a llegar solo hasta Coat, que llega hasta el versículo número 20. Entonces,
una vez censado los hijos de Coat, que sabemos que fueron 8.600 entonces, y nos dice la palabra en el verso 3, que de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, iba a ser de estos de los coatitas. Y el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, iba a ser este. ¿Cuál iba a ser? Iban a estar a cargo del arca del testimonio, de la mesa de la proposición, y esto es cuando vaya a mudarse o a levantarse el tabernáculo, como lo mencionaba. Mientras el tabernáculo permaneciese en pie, ellos iban a asistir a los sacerdotes, iban a asistir al pueblo e iban a estar al cuidado de todas las cosas en el tabernáculo. Esto cambiaba una vez que la nube se levantaba y debía ponerse en orden de marcha. Entonces ellos debían apresurarse o alistarse dentro de sus funciones. ¿Cuál era? El transporte de todas estas cosas con sumo cuidado. Y dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Todo esto lo dice el Eterno, que los hijos de Aarón lo iban a hacer para que los coatitas no muriesen. Le iban a explicar cómo iban a llevar, lo que iban a llevar para que no muriesen. Bien. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño de todo azul y le pondrán sus varas. Y asimismo, acá lo vamos a estar detallando bastante resumido, bastante específico en las pantallas para que usted lo pueda ver también a medida que lee, como les mencionaba. Entonces, el arca del testimonio se le colocaba el velo de la tienda, las pieles de tejones, el paño de azul con sus varas. De esa forma, cuando ellos la levantaran, el arca no se iba a ver, el pueblo no la iba a ver, iba a estar cubierta. Seguidamente, entonces, con la mesa de la proposición, igual iban a colocar el paño de azul, los utensilios, un paño carmesí, las pieles de tejones y con sus varas, estando también cubierta. Luego con la menorá, igual debía ser un paño de azul. Estos debían estar guardados, estos paños de azules, esta tela azul, debían estar guardadas, preparadas para cuando se levantase el tabernáculo. Todos sus utensilios, también las pieles de tejones y las despabiladeras, debían estar todas juntas y ser transportadas. En la menorá no se le colocaba varas, ella se levantaba, se llevaba toda una porque era de una pieza solamente. Bien, el altar del incienso también se iba a colocar el paño de azul, las pieles de tejones y sus varas. Todo esto lo iba a estar llevando la tribu los hijos de Coat. Luego los utensilios del servicio del santuario también debían ser cubiertos con paño de azul, pieles de tejones. Y el altar de bronce debían quitar las cenizas, debía ser limpiado, iba a ser envuelto en un paño de púrpura, sobre él iban a poner todos sus instrumentos, sus trinches, sus pinchos, la pala para sacar las cenizas, todas estas cosas, luego pieles de tejones y se iba a levantar con sus varas. Bien, de esta forma podemos ver esa función que iban a llevar los hijos de Coat y esto lo debían hacer correctamente para que no muriesen. Era exclusivamente su responsabilidad. Ninguno otros hijos de Leví, ni los gersonitas ni los meraritas podían llevar estas cosas, porque solo podía llevarlo los hijos de Coat, y en relación al arca debía ser sobre los hombros. Todo esto lo dice el Eterno que debían llevarlos ellos. No menciona un animal, no menciona un carro, menciona ellos en esta porción solamente. Lo menciona así, que debían llevarla ellos. En el caso de el arca debía ser específicamente resalto sobre los hombros. En una enseñanza pasada hablamos sobre el arca, de cómo Usa tocó el arca cuando David la transportaba para Jerusalén y fue muerto porque la llevaban en carretas con bueyes. Luego se entendió, revisando nuevamente la Torá, que debía ser llevada sobre los hombros. Bien, vamos a finalizar entonces con esta porción detallando el cargo de Eleazar, porque
él también iba a tener esta responsabilidad y él iba a estar a cargo de los coatitas y de las cosas del santuario, de que ellos lo hiciesen y que él administrase su trabajo, su labor, de que ellos lo cumpliesen tal cual, con todos los paños, con todos los utensilios y con todas las cosas, para que no muriesen también. Entonces había un peso de responsabilidad sobre Eleazar como el que iba a dirigir el servicio de los levitas, de los coatitas, en el transporte de las cosas más santas, las que estaban dentro del santuario. Eso nos enseña entonces que el Padre nos da una responsabilidad, un cargo, un peso para administrar. A Eleazar le encomendó este peso, esta responsabilidad en la función de los coatitas. Y Tamar les va a dar la responsabilidad en relación a los otros hijos de Leví. Bien, pero entonces también nos enseña, como lo mencionaba anteriormente, que el Eterno nos da una porción para que nosotros seamos fieles en esa porción, y a medida de eso Él nos va a ir aumentando. Puede ser hasta un negocio. Miren, el Eterno nos puede dar un negocio a nosotros, pero ese negocio no es nuestro. Podamos tener cualquier negocio que a lo mejor lleguemos a pensar de que sea nuestra idea, porque yo quiero tener un negocio, yo siempre quise tener un negocio, pero es el Padre quien lo permite, es Él quien nos lo entrega, y más que todo para administrarlo en su lugar, porque Él es el dueño de todas las cosas, Él es el dueño del oro y de la plata, Él nos da para administrar. Entonces tengamos siempre la conciencia de cualquier negocio que podamos llegar a tener, solo estamos administrando lo que le pertenece al Padre. De esa forma lo vamos a llevar con rectitud, con justicia, pero también haciendo bien a otros. Ese negocio va a ser próspero siempre que sea dedicado al Padre. De lo contrario, aún con todas las habilidades y que pueda ir bien, no da seguridad de que permanezca bien el negocio, ya que no estaría con la cobertura del Padre. Bien, entonces siempre debemos dedicar todo lo que hacemos para Él, porque Él es el dueño de todas las cosas y a Él le pertenecen. A Eleazar le estaba encargando entonces también, más específicamente para él, el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite, y el aceite de la unción. La ofrenda continua y el aceite de la unción y todo lo que está en él del santuario y de sus utensilios. Entonces dice que no, el Eterno, repito, acá lo menciona, no hará que perezca la tribu de las familias de Corá de entre los levitas, para cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. En este caso, Eleazar. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Los sacerdotes entonces cubrían todas estas cosas, y luego los hijos de Coat, ellos iban y levantaban todo esto que estuviese de acuerdo a como lo había especificado, con sus paños de azul, con sus cubiertas de tejones, o en el caso de la cubierta carmesí, y sus utensilios envueltos. Bien, entonces finalizo con el siguiente versículo en relación a esa administración, esa función, esa responsabilidad que el Padre nos da y que le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él, pero nosotros debemos hacerlas con amor, con entrega, con dedicación en todo lo que lleguemos a tener o tengamos. Mateo 25:21 dice: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de su Señor. Aunque este versículo tiene ese contexto, tiene otro contexto, podemos ver que el Eterno demanda también a cada quien hasta donde puede dar, y a medida que nosotros permanezcamos fiel y vamos dando más, se nos demandará más, asimismo será responsabilidad. Bien, bendiciones para todos. Espero que esta enseñanza, repito, la hemos condensado bastante en las pantallas para que les sea de provecho, y espero que les sea de provecho, de formación, de edificación, donde al repasar esta enseñanza o
si la va a compartir con su familia, con su congregación, pueda verlo un poco más a detalle y pueda ser más entendible al momento de verlo. Debemos entonces estar presentes en toda revelación que el Eterno siempre está apresto para darnos. El Espíritu está dispuesto, dice la palabra. Entonces nosotros debemos someter nuestro viejo hombre, nuestra pasada manera de vivir, para introducirnos en el Padre y recibir de eso que Él nos está hablando. Aún cuando estudiamos la Torá, por eso menciono esto, aún cuando estudiamos la Torá, porque no solo sino más en otros pasajes, en otras porciones, vamos a ver bastantes nombres, bastantes números, bastante detalle genealógico, y que a veces puede parecer fastidioso, puede parecer que no se comprende porque lo queremos pasar rápido, pero no es así. Debemos estar dispuestos, debemos estar con nuestra mente dispuesta también para recibir, para entender, para profundizar, porque por nada el Eterno lo puso ahí, ni es para hacer más páginas, más bultos, sino porque Él así lo estableció, lo detalló, para que nosotros pudiésemos tener una comprensión clara de su pueblo, de su reino, de su instrucción, y la dejó para nuestra formación, para que tuviésemos vida también a través de ella y caminásemos en ella. Bien, shalom para todos, bendiciones. Nuevamente les repito, esto lo vamos a estar compartiendo con todo amor. Si usted aún no está registrado, no lo tiene, puede compartir su correo con nosotros, pero también quiero pedirles que nos pueda dar ese like en nuestra página de Facebook, Ministerio Altares de Adoración, y también en YouTube. Pueda seguirnos ahí. Si usted en su casa tiene un Smart TV y lo puede ver ahí, puede ver YouTube, ahí también puede verlos con más, tal vez con más facilidad, que se pueda aceptar toda la familia en un televisor más grande, en una pantalla más grande, y ahí en nuestro canal de YouTube también pueda reunirse para escuchar nuestras enseñanzas. Les repito, bendiciones para todos, y vamos a estar subiendo más contenido, vamos a estar subiendo más enseñanzas en la página de Facebook como en nuestro canal Ministerio Altares de Adoración. Vamos a saludar a algunas personas y no nos marchamos sin eso. Así es, queremos entonces enviar y extender nuestros saludos desde acá a las personas que nos acompañaron en esta enseñanza, y por acá por nuestra cuenta Ministerio de Altares de Adoración. Un súper abrazo para la profeta Estefanía de Churi, para toda su familia en Colombia. Gracias nuevamente, Estefanía. También para una profeta de nuestra casa, la profeta Eubi Cedeño. Un gran abrazo para ti, profeta Eubi, para el pastor David, para sus hijos. Les extrañamos mucho. También queremos saludar a María de González. Un gran abrazo y bendiciones para ti, María. Gracias por haber estado con nosotros. María es la esposa también de Manuel González. Gracias, Manuel, por habernos acompañado. También queremos saludar a Francisco Gauna. Bendiciones para ti, Francisco. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al pastor Iván, desde acá, desde Ecuador, también bendiciones, pastor, para usted, para la pastora Nicari. Gracias por habernos acompañado. También un gran abrazo al pastor Elías Quintana. Bendiciones donde quiera que se encuentren. Un gran abrazo también para nuestra querida Emi Cuisha. Gracias por haber estado con nosotros. Shabbat Shalom para ti también. Para los esposos Efraín y Angélica, que son también, la pastora Angélica, son parte de nuestra comunidad Altares de Adoración en Venezuela. Gracias también por haber estado con nosotros el día de hoy. A la pastora Janet Méndez y a toda la gente hermosa de Mara, que también siempre están atentos. Un gran abrazo y bendiciones para ustedes. También saludamos a la profeta Simone Rocha, que se encuentra en Brasil. Bendiciones, un beso y un abrazo para ti, Simone. Gracias por haber estado con nosotros. Otra profeta también de nuestra casa Altares de Adoración, la profeta Hilda Fernández. Un gran abrazo para ti, Hilda, para toda tu familia. Gracias por habernos acompañado. También saludamos a una persona nueva que se conectó con nosotros en el día de hoy, Noelí Hernández. Gracias, Noelí, por habernos acompañado. A Livinia Baruch Shalom, para ti, Livinia. Bendiciones y gracias también por haber estado con nosotros.
al señor Wilmer Sánchez y su esposa, la pastora Kira Méndez desde Chile. Gracias también, bendiciones para ustedes, para Santiago, Ariana, Karen, para todos, para Wilmer. Bendiciones para ustedes y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. También agradecemos y le enviamos un gran abrazo a José Orellana. Gracias, José, por habernos dejado tu correo. Claro que te vamos a hacer llegar las láminas de cada una de las enseñanzas que vamos a estar dando. Bendiciones también para ti y para toda tu familia en donde quiera que te encuentres. A ver, ahora quiero también saludar a las personas que estuvieron conectados a través de la cuenta de la profeta Elimar Bracho. A Cintia Espinosa, bendiciones para ti, Cintia, gracias también por haber estado con nosotros el día de hoy. También se conectó por acá Alefer, Liliana Macei y Mirna Espinosa, bendiciones también sobre ustedes en el lugar donde se encuentren y gracias por habernos acompañado. Marianela González también, gracias Marianela por haber estado con nosotros. A ver, Marianela desde Argentina, bendiciones para ti, un gran abrazo a esa gente hermosa de Argentina. A ver, José Orellana dice que es desde Chile. Bendiciones a toda esa gente hermosa de Chile. Y también queremos saludar a Delia Lagos. Muchas bendiciones para ti, Deli. Gracias también por habernos acompañado el día de hoy. Entonces les recordamos, les vamos a hacer llegar esta presentación y este video también va a quedar acá y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube Ministerio Altares de Adoración. Estén muy pendientes de nuestras transmisiones. Hoy también tenemos enseñanza con nuestro apóstol Carlos Soto, así que muy pendiente de cada una de las publicaciones y de las transmisiones. Bendiciones para todos, gracias por haber estado con nosotros y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.